momento de la reforma de la educación, y no digo reforma educativa porque hay reformas que son muy malas educadoras y otras que son educativas realmente, pero esta pues, vamos a ponerle como reforma de la educación, se encuentra, me parece a mí, en un momento clave. Un momento clave porque desde la visión gubernamental y desde la visión de los impulsores de esta reforma, estaríamos entonces, según ellos, en una situación donde ya se acabó el conflicto. Es decir, maestros, estudiantes, ¿por qué protestan? ¿A qué vienen todas estas quejas y cuestionamientos si ya se aprobaron las leyes? Las protestas, movilizaciones, marchas, dicen estos señores, tenían sentido mientras todavía estaban cocinándose las leyes, la reforma a la tercera constitución. Pero ya ahorita ya es juicio cerrado, expediente también concluido, y por lo tanto lo que toca es ponerse a trabajar para sacar de esta reforma lo mejor posible. Esa es la visión, ojo, es la visión que me parece, leo yo, en las declaraciones de los funcionarios gubernamentales y las declaraciones de algunos de sus impulsores de esta reforma de la educación. Sin embargo, es una paradoja que precisamente en el momento en el que ya se aprobaron las leyes, en el momento en que ya no son borradores filtrados, como lo que vimos en abril, por ejemplo, que ya no son iniciativas de ley que están discutiéndose en el Congreso, sino que ya son textos aprobados con la legalidad que puede darle el Congreso de la Unión. En ese momento es cuando el movimiento magisterial, el movimiento estudiantil, el movimiento popular crece en una dimensión que no habíamos visto anteriormente. Es decir, casi contradiciendo la idea del gobierno que dice, ya aprobamos todo lo que había que aprobar, se ha terminado por lo tanto ya el conflicto. Es un deseo, una utopía, porque, insisto, es en el momento preciso en donde en Veracruz y en otros muchos estados de la República hay este cuestionamiento. Eso me devuelve a mi lugar modesto, que es el de pensar muy apropiadamente que todos ustedes están aquí por interés en la reforma y no mucho más. Gracias. Pero también hay otras posturas que conviene analizar. Hay quienes dicen, por ejemplo, que hay que solicitar la derogación y que ese es el objetivo fundamental e incluso único del movimiento. Esa es otra postura que está funcionando por ahí. Otra postura es la que dice que hay que recuperar, hay que regresar a la casa y ahí en cada escuela defendernos de estas leyes. Una postura más iría en el sentido de decir que hay que obtener lo que sea posible en la negociación a nivel de cada entidad federativa y con eso ya demos por concluido este episodio en la historia de nuestra República Mexicana. Estas posturas, me parece a mí, requieren de un análisis un poco más detenido respecto de la naturaleza misma de este conflicto que estamos viviendo. Para eso quisiera señalar en primer lugar que lo que hoy estamos viviendo como conflicto a nivel nacional es algo inusitado. Y es inusitado porque es la primera vez, me parece a mí, en estos 2 o 3 decenios que han pasado, en que se nota con toda claridad que la educación se ha convertido en un campo de confrontación y de batalla, que va más allá del modelo educativo, que va más allá de los derechos laborales, que va más allá de las entidades federativas, que va más allá de los intereses concretos, corporativos que pueden tener este o aquel sindicato o agrupación gremial de los trabajadores. Quisiera plantearlo como la tesis general, es un conflicto de clase social lo que estamos viviendo hoy. ¿Por qué digo esto? Porque si analizamos en primer lugar los actores de este conflicto, veremos por un lado que claramente hay una postura de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
que es un organismo financiero internacional encargado de preservar el libre comercio y el desarrollo del capitalismo mundial, finalmente. Es decir, que no es ningún órgano educativo, no es la Comisión de Educación de las Naciones Unidas, la UNESCO, no es algún conjunto de centros de investigación en educación que a nivel mundial están reflexionando sobre el avance o crisis de la educación, sino que es un organismo financiero con intereses en la preservación del orden establecido en las finanzas y en la economía mundial, el que está hoy dictando lo que debe ser la educación en México. Por ejemplo, aquí hay un acuerdo de este organismo internacional del 2008 en el que se señala con toda claridad que los maestros deben ser despedidos. Recomienda a las autoridades, en concreto mexicanas, en un acuerdo firmado en el 2008 entre el gobierno mexicano y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Las recomendaciones que se daban en los años 90 iban en el sentido de que había que mejorar la educación. Las recomendaciones que se dan en los años, después de la primera década de los años 2000, va en el sentido de recomendaciones muy puntuales y específicas. Hay que capacitar a los maestros, hay que evaluarlos y si no cumplen con lo que se espera de ellos, hay que despedirlos. Lo que se espera de ellos, evidentemente, es algo que tiene que ver con una evaluación y una evaluación al modo que ellos la conciben, que no necesariamente es la evaluación como otros lo podemos imaginar. Tenemos por un lado pues a un organismo mundial que emite recomendaciones desde su capacidad, su calidad de organismo de preservación de la economía mundial, no de la educación, de la economía mundial. En primer lugar. En segundo lugar, tenemos también como un importante elemento la presencia de organismos empresariales, como Mexicanos Primero, que están definiendo con precisión cuáles deben ser los cambios que deben realizarse en la educación mexicana. No tenemos aquí a la Secretaría de Educación Pública emitiendo diagnósticos y recomendaciones respecto a la transformación de la educación. Tenemos a una agrupación empresarial en donde participa Televisa, Bimbo, Kimberly-Clark y otros muchos grupos corporativos empresariales que están definiendo qué debe hacerse con la educación en el país. La cuestión no sería problemática en sí mismo. En un país libre todo el mundo puede expresar sus opiniones respecto de la educación o respecto de cualquier otro tema. Ese no es el punto. El punto es que, por ejemplo, en un documento de Mexicanos Primero que se llama Ahora es cuando, tiene ese florido nombre pues, resulta que se dice que para el año 2003 debe haber un cambio legislativo profundo en la educación mexicana. Y este documento está profetizando, en el fondo está sentando, precisando la agenda de transformación de la educación, comenzando por la redefinición de la legalidad mexicana, es decir, lo que se está completando a partir de estos días de septiembre con la promulgación ya de las leyes mexicanas. Ahí se recomienda, entre comillas, recuperar la educación para la conducción del Estado. Pero en realidad, en mucho, se está recuperando la educación para la conducción de estos grupos empresariales y estos organismos internacionales. Tenemos también, del lado de quienes defienden la reforma y la impulsan, a gobiernos que a nivel nacional una y otra vez han introducido reformas que son sumamente cuestionables para la educación. Por ejemplo, el incluir el Tratado de Libre Comercio a la educación abrió las puertas a la mercantilización de este aspecto tan importante de la vida pública. En 1992, que es cuando se firma el Tratado de Libre Comercio, había 400 planteles universitarios privados. En el año de 2002, gracias a la apertura
que significó el Tratado de Libre Comercio, este número ya alcanzó los 2.200 planteles en este país. Es decir, hay una clara intencionalidad de privatización de la matrícula, de privatización de la educación en nuestro país a partir de los gobiernos de 1980. Entonces, el otro gran actor de la confrontación por la educación son estos gobiernos. No importa ya realmente de qué partido son, panistas, tienen una misma agenda y que están claramente colocados del lado de impulsar esta reforma. Están también ahí, evidentemente, los medios de comunicación masivos más importantes, también están de ese lado. ¿Y en contra de quién? En contra, claramente, en primer lugar, de los maestros. Porque lo que se está haciendo es decirle a los maestros de México que ya no son trabajadores como el resto de los empleados públicos, que tienen ahora un estatus especial, que no son regidos por el artículo 123 constitucional, sino que tienen su propia y exclusiva ley que solamente nos define a ellos como trabajadores especiales. Y evidentemente especiales no en el sentido de elevarlos, sino especiales en el sentido de reducirlos a un estatus, a una situación de empleados donde a los que se les puede despedir en cualquier momento a través de una de estas evaluaciones. Están también de este otro lado, analistas, académicos, estudiantes universitarios que ven en lo que está ocurriendo con los maestros un atisbo de lo que puede ser su futuro, de continuar las cosas como están en este país. Están también del lado de estos maestros muchas comunidades, sobre todo en aquellas entidades federativas donde la escuela y los maestros son muy importantes porque representan el único baluarte cultural que existe en muchas comunidades. Representan en el fondo la parte olvidada de México, la parte subordinada, la parte explotada de nuestro país. Es una confrontación entonces de nivel amplio, social, muy profunda, que se da entre estos dos grandes conjuntos de organismos y de grupos sociales. Maestros, estudiantes, comunidades, padres de familia por un lado, por otro lado gobiernos, organismos internacionales, empresarios. Esa es la confrontación claramente entre dos clases distintas, con objetivos también muy claros. Los maestros dicen que en el fondo la educación, cuando se quejan por ejemplo de que no fueron consultados, es que la educación es algo sobre lo que ellos pueden opinar, sobre lo que ellos pueden decir algo, en donde deben de tener voz y voto, donde su voz puede pesar. Y lo que ocurre ahora en el término de los objetivos es que el sector que ya mencionaba, de organismos y empresarios, también dice lo mismo. Dicen que también ellos deben ser escuchados, que también ellos deben ejercer un control sobre la educación. Y esto que parecería un mero conflicto de intereses entre grupos distintos, en realidad es algo bastante más profundo, porque los maestros nunca pensamos en decirle a los empresarios cómo deben organizar sus empresas. Pero ahora lo que está ocurriendo es que el sector empresarial está asumiendo, y lo dice con todas sus letras en algunas declaraciones, que ellos tienen la responsabilidad de que la educación sea mejor. Ellos, no los maestros, no los gobiernos, no los estudiantes, no las comunidades. Y esa es la diferencia enorme, que los maestros sí podemos decir algo respecto de la educación, porque lo podemos hacer con base en los 20 o 30 años que tenemos trabajando. Los normalistas lo pueden decir también con base en lo que conocen, lo que han estudiado, y en base en su compromiso y su vocación, su elección de una carrera magisterial. Y entonces hay una diferencia enorme, que la educación es algo que pertenece fundamentalmente a quienes son los actores protagónicos, pero no a los empresarios, no a los organismos internacionales. Y entonces el conflicto está ahí. ¿Cómo se ejerce el control a través de estas leyes?
Bueno, por una cuestión muy simple. Si un sector, un actor, puede despedir de su trabajo al otro, es decir, al maestro, pues evidentemente que está ejerciendo un control que no tenía anteriormente sobre la educación. Porque quien puede despedir a los maestros, pues evidentemente que tiene ya un control prácticamente absoluto sobre el rumbo de la educación. Las tácticas son también distintas. Se acusa mucho a los maestros de que son violentos, de que obstaculizan el libre tránsito de las personas, de que, lo vemos en la Ciudad de México, se les dice que son sucios, que viven ahí acampados, que estorban, que no deberían de estar ahí. Es decir, una serie de vituperios de orden racista, incluso clasista, muy profundos. Pero lo que pasa es que en esta lucha, en esta confrontación entre dos grupos sociales, clases sociales, hay también diferente acceso a los medios de presión. Los maestros no tienen otro mecanismo de presión que marchar, sentarse en plantón. No pueden, por ejemplo, invitar a cenar a los diputados, no pueden llevarlos a decirles, mire, tome mi avión, señor diputado, cuando usted quiera, y trasladarse con su familia a donde usted guste, aquí está a su disposición. No tienen conocidos entre los diputados y senadores con los que les puedan decir, conseguir una cita con el diputado y el senador para hacer una cena en este restaurante muy elegante, discutir la cuestión de la educación, etc. Es decir, lo que se conoce como el cabildeo. Los maestros no tienen los instrumentos, no tienen las televisoras, por ejemplo. Eso es interesante, ¿no? Que también a todos aquellos que se quejan de que los maestros están en la calle interrumpiendo el tráfico para hacer oír su voz, se les diera entonces una televisora para que hiciera la competencia a Televisa, TV Azteca, y pudieran ellos también 24 horas al día, 20 horas al día, transmitir telenovelas sobre el magisterio, transmitir telenovelas sobre los malvados y perversos funcionarios gubernamentales, es decir, cambiar el mundo al revés. Eso no se puede hacer. Entonces, es cierto que sus medios de presión son clandestinos casi, secretos, no se notan, pero son muy efectivos. Por ejemplo, ahora con la reforma hacendaria, en donde le están arañando a los empresarios, así un rasponcito, a algunas de las ganancias y privilegios que tenían, empezamos a ver planas enteras en los periódicos, empezamos a ver noticieros con analistas sesudos en el ámbito financiero que dicen, esto va a llevar al país a la ruina. Prediciendo pues una tragedia nacional si se impone este tipo de impuestos a la bolsa, a los productos de la bolsa, si se eleva, se prohíben las compactaciones, creo que se llaman así. Entonces hay una diferencia fundamental que no se nota por el gran público, por la gran sociedad, de que en realidad son tácticas distintas porque unos sí tienen acceso a muchos mecanismos de presión sutiles, pero muy eficaces. Soy primo hermano de la amiga del presidente, por ejemplo, pues es una manera de hacer esto, que evidentemente pues logran hacer que los diputados y senadores, lo notábamos ya hace unos momentos, todos tengan exactamente la misma línea. ¿Cómo es posible? Se pregunta uno cuando está uno negociando con los diputados y senadores junto con los maestros, que todos los diputados, independientemente del estado de donde vienen, todos tengan la misma postura, todos. Y dice uno que no hay diferencias regionales, que no hay intereses propios en cada entidad federativa, que a unos no les convenga ciertos artículos de la ley, que a otros sí les convenga. Pues parece que no, y todos adoptan la misma postura, gracias a que hay un cabildeo, una presión muy fuerte desde ese lado. Esta confrontación intensa de clase tiene una primera manifestación muy clara en el hecho de que se va en contra de los derechos laborales. Porque hay esta confrontación entre clases sociales, es que la víctima primera y más palpable de la reforma en la educación
son los propios trabajadores de la educación. ¿Qué quiere un empresario de sus empleados? Pues la mayor flexibilidad posible, el mayor control posible. Y eso no lo puede obtener con el magisterio si éste tiene un sindicato, si tiene derechos laborales establecidos en la Ley Federal de Trabajadores del Estado, si tiene, por ejemplo, para el despido, un itinerario que tiene que ver con ir a un tribunal de conciliación y arbitraje para que este despido pueda llevarse a cabo. Es decir, hay una serie de elementos de protección en el artículo 123 y en la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado que protegen históricamente a los trabajadores públicos, pero también a los trabajadores de empresas privadas. ¿Por qué razón? Pues porque en el siglo XIX ser patrón significaba ser como un amo de esclavos. Se podían determinar las condiciones de trabajo unilateralmente, sin ningún acuerdo con los propios trabajadores. Cuando vienen las grandes revueltas a principios del siglo XX, entonces empiezan a surgir legislaciones laborales protectoras de los derechos de los trabajadores. Y se establece que no puede haber jornadas mayores de 8 horas o de 40 horas a la semana, que las mujeres embarazadas no pueden cargar bultos pesados, que los niños menores de cierta edad no pueden trabajar en las minas y en otras condiciones insalubres. Es decir, se trata de proteger a la parte más débil de la economía en un país en donde quienes tienen el poder económico estaban también en control del poder de hacer con los trabajadores lo que quisieran. Esa parte de la legislación tan importante se borra hoy para los trabajadores de la educación. A ese nivel llega el daño, la agresión en contra del trabajador de la educación. Y lo más problemático es solo en contra del trabajador de la educación, porque el resto de los trabajadores al servicio del Estado no tienen todo lo que ahora dice la Ley de Servicio Profesional Docente, es decir, la necesidad de ser evaluados constantemente, la posibilidad de ser despedidos o readscritos a ser conserjes, secretarias, bibliotecarios, es decir, quitarlos del grupo, como ahora aparece en la Ley del Servicio Profesional Docente. No tienen un artículo 75 como el que está en esta misma ley, que dice que cuando la autoridad considere que un trabajador está incurriendo en una falta de responsabilidad, le podrá iniciar un proceso de sanción. Así, sin especificar las causales, sin decir siquiera, bueno, en caso de que cometa robo de documentos o en caso de que use la violencia contra un trabajador o una autoridad, en esos casos se abrirá un proceso de sanción, etc. No, lo cual es, desde el punto de vista legal, es inadmisible que pueda haber sanciones sin que antes se prevenga al trabajador en el reglamento de cuáles son las conductas que pueden ser sancionadas. En otras palabras, es vivir bajo la amenaza constante de que la autoridad decida en algún momento que estornudar o toser o mirar de cierta manera puede ser una falta de responsabilidad, al arbitrio y a la discreción total de la autoridad educativa en ese momento, lo cual coloca al trabajador de la educación, y reitero, solo al trabajador de la educación de los niveles obligatorios, en una situación de excepción, porque todos los otros millones de trabajadores al servicio del Estado y las decenas de millones al servicio, trabajadores al servicio de empresas, no tienen estas condiciones laborales que ahora se inauguran para los trabajadores de la educación. Por eso la indignación, pero también es una expresión muy clara de la lucha de clase que se está dando hoy en la educación. En el caso de una lucha gremial, es decir, los trabajadores de una fábrica de refrigeradores, por ejemplo, la cuestión quedaría entonces aparentemente reducida a eso, al salario, al ingreso, la permanencia, la promoción. Es decir, que aquí terminaríamos con la lucha entre estos dos actores. En una fábrica de refrigeradores, simplificando mucho las cosas, porque no es lo mismo hacer refrigeradores que hacer bombas o proyectiles para matar gente. Pero vamos a suponer que habría entonces esta situación, donde la cuestión laboral es simplemente salario, ingreso, promoción, permanencia, condiciones de trabajo.
Y no importa ya si son refrigeradores, son refacciones, bujías, transmisiones, automóviles o lo que sea. Pero en el caso de estos trabajadores, los trabajadores de la educación, la cosa es mucho más importante y grave, porque no son trabajadores cualquier tipo de trabajador, son trabajadores encargados de formar a seres humanos, no a ser refrigeradores. Y esta distinción es crucial, porque por ejemplo, el criterio o el concepto de calidad que se ha metido ahora en el discurso y en el artículo 3º constitucional está jalado tal cual de los cabellos del proceso de producción comercial mercantil. Y va en la idea de que, volvamos a los refrigeradores, de que un buen refrigerador es aquel que conserva el frío, es barato, no gasta mucha energía. Es un buen refrigerador. Pero cuando tratamos de hacer lo mismo y transportar el término, el concepto de calidad en la escuela, a la formación de seres humanos, entramos en problemas. Porque un niño, un joven, es un ser humano, una persona sumamente compleja. Y reducirla a esta persona a 2 o 3 indicadores es fundamentalmente injusto e incompleto, absurdo. Si tú eres bueno en español y matemáticas, dice la prueba enlace, ya eres de excelencia. Y si no, entonces no eres de excelencia, eres insuficiente. Pero si es un gran pintor que tenemos ahí formando, un gran artista, un gran escultor, un atleta, es decir, hay tantas posibilidades en la persona humana que una prueba, un enlace, por eso ya me la quitaron, espero que sea la razón, no puede abarcar. Pero bueno, entonces la cuestión de la lucha y la presión de empresarios, de organismos internacionales, no se detiene simplemente en decir a los trabajadores de la educación, ¿saben qué? Para que funcione bien este sistema educativo, los vamos a reducir en sus condiciones de trabajo, sus condiciones laborales. También quieren controlar el proceso educativo. También les interesa, y es más, yo diría que el interés fundamental no está tanto en reducir a los trabajadores, en convertirlos en doblegados, como dice Manuel Pérez Rocha hoy en su artículo, sino en que ellos representan, los trabajadores de la educación, un obstáculo para transformar la educación. ¿Por qué son un obstáculo? Pues lo estamos viendo claramente, porque cuando se trata de hacer cambios fundamentales en la educación, los maestros sí salen a la calle a protestar. Y entonces se trata de reducirlos a una situación de indefensión tal en donde opten por callar y obedecer. Es decir, que no presenten resistencia a los cambios que vienen. Entonces, ¿qué quieren los empresarios, los organismos internacionales de los niños y de los jóvenes? Quieren, y lo dicen con todas sus letras, que la educación sea un pilar del desarrollo económico, es decir, que su única función sea la competitividad internacional del país, y para eso formar capital. Y luego le agregan ahí, como una manera de ser condescendientes, humano. Capital, bueno, humano está bien, pero es capital fundamentalmente. Yo cuando quiero un capital, lo que quiero es que este capital reditúe. Yo no quiero un capital ahí como una obra de arte que está colgada en la pared de un museo. Yo lo que quiero es una máquina que trabaje, que genere. Puede ser capital físico, puede ser capital tecnológico, puede ser capital en la forma de patentes, o puede ser también humano. Y lo interesante aquí es que el discurso empresarial y de estos organismos es abierto, es patente, hablan de capital humano. ¿Qué significa también el poner a los empresarios a cargo de la conducción de la educación? Porque de eso se trata. Ellos se quejaban de que el Bester Gordillo manejaba la educación de este país. Y ahora la solución parece ser, mejor la manejamos nosotros. Y el problema, pues creo que no salimos del grave problema, porque bueno, la señora se quedaba con mucho dinero, con muchas plazas,
pero estos señores van a fondo contra el proceso educativo mismo. ¿Y qué quieren hacer? Que se rija por criterios de eficiencia. ¿Qué significa eso? En primer lugar, eficiencia en el uso de los recursos. Y dice uno, eso está muy bien, porque yo veo que hay gente que desperdicia los ICES, los borradores, que usan las hojas de papel sin reciclarlas, dejan la llave abierta. Es decir, uno piensa desde sus propias categorías y dice, pues sí, está bien que haya eficiencia de recursos. No, pero Mexicanos Primero y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos no piensan en esos términos. En lo que piensan a la hora de la eficiencia es en dónde voy a invertir los recursos para educación que me generen un fruto, me reditúe mayor ganancia en términos de capital humano. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, una de las cosas que tengo que hacer es segmentar el sistema educativo. Es decir, no todo el mundo debe ir a la universidad, porque eso es un desperdicio de recursos. ¿Para qué meter a la universidad a jóvenes que van a tener que recibir cursos remediales, aportaciones, tiempo, energía institucional para ponerse a la par de todos aquellos que sí tuvieron acceso a una educación mejor? Porque en el fondo es eso, no es que ciertos jóvenes no tengan capacidad, es que ciertos jóvenes no fueron a las escuelas adecuadas, porque de nuevo, hay 40% de instituciones, de planteles en la educación básica, primaria pues, 40% que no tienen los 6 grados, es decir, primero, segundo, tercero, hasta de primaria, sino que tienen primero, segundo y tercero nada más, o tienen un solo maestro para los niños que son de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. 40% de las escuelas están en esa situación. Entonces, estos niños, evidentemente, que no reciben la misma educación que aquellos niños que están educados en escuelas públicas también, pero en la capital del estado, o en las colonias residenciales. Evidentemente que la educación es distinta. Entonces, la teoría, la práctica que proponen estos señores va en el sentido de hay que diferenciar los sistemas educativos. No todo el mundo puede ir a la universidad, por eso hay que hacer exámenes de selección para definir quiénes sí, quiénes no. Hay unos a los que les corresponde ir a la universidad y aprender las grandes corrientes del pensamiento, la sabiduría, esos serán los dirigentes del país, pero al resto hay que darles una educación técnica y nada más. Y en México, por ejemplo, en los últimos 20 años se han creado casi 100 universidades tecnológicas e instituciones politécnicas. Y prácticamente no se ha creado ninguna universidad como la Veracruzana, como la UNAM, como la UAM, como el Politécnico Nacional, es decir, las universidades o instituciones de educación superior grandes, que cargan un peso, una densidad académica importante, que son centros culturales. Esos ya no se construyen, ya no se hacen. Y esto no es un resultado de que, bueno, así pasa en todas partes, no. En el caso mexicano, tenemos 30% de los jóvenes en la educación superior, 30%. En el caso, pero este 30% nos coloca debajo de Perú, de Venezuela, de Uruguay, de Paraguay, de Chile, de Argentina, de Cuba, de Panamá, Ecuador, Bolivia, estamos por debajo de Bolivia también. Y México, lo repito, ya lo dije, es la 14ª potencia económica mundial en términos de riqueza, no de distribución de la riqueza, porque ustedes se van a escuchar y no, distribución de la riqueza. Y entonces, ¿por qué somos de los últimos de América Latina, ni siquiera comparados con Europa o el norte de América? Porque se ha puesto aquí en vigencia, como en Chile también, la idea de que la educación superior no es para todos. Sencillamente no es para todos. Y esta es una manera de eficientar recursos. Esto significa que los recursos deben ser bien invertidos. Segunda idea
es que la eficiencia en la formación. ¿Para qué enseñarle a los jóvenes filosofía, literatura, historia prehispánica? ¿Para qué enseñarles los grandes corrientes del pensamiento, los grandes hechos históricos, los que marcan, los que definen a la nación, si en realidad van a ser simplemente técnicos? No vale la pena. Entonces se va por la idea de las competencias, es decir, hay que enseñar habilidades e informaciones muy específicas, nada más lo estrictamente necesario, una educación anoréxica, de tal manera que se ahorre muchos recursos a la hora de proceder en el proceso educativo. Finalmente, la eficiencia en la gestión. Las escuelas no deben ser un centro democrático, donde los estudiantes y los maestros deciden cosas juntos. La idea de la autonomía, por ejemplo, de la república de estudiantes y maestros, eso no vale. Esta idea de que, como pasa en la UNAM, en la UAM, y entiendo en la Veracruzana también, en donde son los maestros y estudiantes los que definen cómo se debe formar a un ingeniero, a un médico, a un abogado, a través de la aprobación de los planes y programas de estudio. Bueno, eso para los empresarios es un absurdo. Dice, tiene que haber un gerente, no un rector. Y si se sigue llamando rector, no importa. Lo que importa es que tenga las funciones de gerente. Y hemos visto esta gerencialización progresiva de los puestos más altos en la universidad. Los rectores cada vez menos son representantes de una comunidad diversa y plural, y el encargado de tratar de crear consensos y llegar a acuerdos que permitan y favorezcan el funcionamiento de la institución, y se ha convertido más en simples transmisores de las iniciativas, elevar colegiaturas, poner más requisitos académicos, etcétera, que vienen de fuera de la universidad. En otras palabras, hay ahí una propuesta de educación en lo que tiene que ver con la postura de empresarios y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, que es muy concreta, muy específica. Es esa la propuesta de educación. Sin embargo, y ahí es otra confrontación que hay en el caso mexicano, es que en el artículo 3º constitucional y en el artículo 7º y 8º de la Ley General de Educación, a pesar de las transformaciones, se sigue diciendo ahí que la educación de los mexicanos es una educación científica, libre de fanatismos y en contra de la ignorancia, a favor de la solidaridad, del respeto a las culturas distintas, por el bien general de la nación, para resolver los problemas de la nación. Es decir, hay otra concepción de lo que es la educación, muy distinta, y es una concepción histórica avalada por muchos acuerdos, porque la Constitución finalmente sí tiene también un fondo de acuerdos sociales importantes, que está ahí y que ahora se confronta directamente con esta visión de qué debe ser la educación que tienen los empresarios. Una educación para el capital humano, para formar capital humano, una educación para la eficiencia en recursos, en la formación y en la gestión. Entonces, es un conflicto de clase que se transporta también, se pasa también a un conflicto en la educación misma. Por eso es tan importante lo que ustedes están haciendo hoy en Veracruz, de protestar y de salir a la calle, porque no solo está en juego si me van a correr o no, lo cual ya es bastante importante, sino además la formación que van a recibir los niños y jóvenes que vienen detrás. A lo mejor todavía esto se salva, pero los que vienen detrás, si esto avanza, van a recibir una formación de capital, para que sean capital. Y eso nos convierte en autómatas, robots, incapaces de pensar críticamente, de ver la realidad de manera distinta. También, esta es otra dimensión de este conflicto, que muchas veces no se traspasa, no se plantea claramente, es que en el fondo, como la Coca-Cola, la calidad debe ser igual en todas partes. Una Coca-Cola que sepa a Jamaica en Chiapas y que sepa a agua de horchata en Nuevo León
no sirve como Coca-Cola. Porque la idea de un producto de calidad es que siempre sepa igual, que es decir, que el cliente que destapa la botella reciba la chispa de la vida, una Jamaica. Entonces, esa es la idea de la calidad, es la uniformidad, porque entonces yo puedo comparar, si tengo evaluaciones uniformes, si tengo una evaluación, por eso calidad está tan vinculada a evaluación, porque es lo que me garantiza que la Coca-Cola está intacta, que no cambia, es que la estoy sometiendo a un control de calidad periódico. Entonces, pero esa concepción de la educación va en contra directamente de lo que es este país. Uno viene a Veracruz y encuentra una república, no encuentra un departamento o una sección de la República Mexicana. Encuentra uno formalmente, dice el artículo 40 de la Constitución, un Estado libre y soberano. Y yendo más allá de eso, uno encuentra una república en el sentido de que la manera de hablar, los referentes culturales, la historia, la literatura, aquí tiene una viveza que es comparable a la que tiene un país en otras partes del mundo. Muy distinta a la de Chihuahua, o muy distinta a la de Jalisco, de Nuevo León. Y sin embargo, se trata de hacer de la educación una medida igual para todo el mundo. Así que todo mundo, de manera uniforme, que tenga una sola cultura. Claro que pueden los de Guadalajara seguir con sus mariachis, los de Chihuahua con sus camisas de cuadros, como en Estados Unidos, ¿no? Los hawaianos siguen bailando, todo lo demás. Pero la cosa es que la uniformidad esté presente en lo que es la cultura más profunda respecto del consumo, por ejemplo. Entonces, esta reforma de la educación va en contra del hecho de que somos un país con más de 60 culturas distintas y lenguas distintas, en contra de que somos un país con vocaciones regionales muy diversas. La economía, la sociedad son muy distintas en cada una de las regiones. Por lo tanto, esta idea de capital humano también va en el sentido de uniformizar a un país diverso como este país. Todo esto que está en juego hoy y que aparece y desaparece en las discusiones, porque si ustedes analizan las leyes verán que hay frases que hablan de la pluralidad y el respeto a las culturas y las regiones, precisamente porque ya desde hace meses se ha estado insistiendo en estos puntos y se habla del respeto a los derechos de los trabajadores, también porque desde hace meses se ha estado planteando en estos términos. Todo esto ha llevado a una cosa muy importante, a la construcción de un movimiento nacional. Hoy estamos en una situación inédita, insólita, que como muchos dicen, hace un año nadie la pudiera haber anticipado. Habrá que agradecer a los planteamientos que consideraron que era el momento oportuno, agradecer obviamente con ironía y con muchas comillas, pero lo que se ha generado hoy es algo muy importante en este país, porque tenemos un movimiento nacional, estamos hablando de más de 30 secciones sindicales que de una manera u otra, unas de manera muy clara, muy contundente, como es el caso de Veracruz, están reaccionando contra esta agresión multimodal en contra de la educación a través de sus trabajadores, contra la pluriculturalidad, etc. Y están generando entonces toda una corriente de ideas, de propuestas, de críticas, de cuestionamientos, que son algo que está vivificando la idea de la educación. Hay, por ejemplo, un documento que se llama La educación que necesitamos los mexicanos, que ustedes verán que busco de repente el documento y no lo encuentro. Se llama Hacia la educación que necesitamos los mexicanos. Y es una elaboración de unas cuartillas, lo pueden encontrar en internet fácilmente, nomás ponen el título, Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, hacia la educación que necesitamos los mexicanos. Pero aquí hay una actualización de los planteamientos
estos del artículo 3º y de la Ley General de Educación 7º y 8º, o sea, sin los cambios ahora ocurridos, que reivindican esta corriente profunda de la educación. Y ahí, por ejemplo, hay cuestiones sobre la evaluación, que es un punto que pues es especialmente importante. Lo que se propone en este documento es una evaluación, dice, critica en primer lugar cómo la evaluación es un acto de arriba a abajo. El centro del país evalúa a los profesores de las entidades federativas. Otra vez la vuelta al centralismo, a la uniformidad. Evalúa con un sistema y un instituto nacional, no con un instituto estatal o regional, sino uno nacional. Y no incluye en la legalidad la creación de institutos estatales de evaluación. Es una evaluación también generalmente a partir de un perfil único de qué es un buen estudiante y de qué es un buen maestro. No va a ser ya, dice, una evaluación estandarizada, es decir, de esto de bolitas y de Ave María, afíname la puntería para saber exactamente cuál de las bolitas es la que tengo que ver. No es ya eso. Pero finalmente se va a establecer un perfil único, sea que sea por portafolios, es decir, que se haga una revisión de lo que ha hecho el profesor en su trayectoria académica, o sea, con lo que también se propone, con la llegada de una verdadera parvada, miles de evaluadores que irán a cada escuela, por parejas o por grupitos, a evaluar en el salón de clase a los profesores, para ver qué hacen en el salón de clase, videograbarlos incluso. Pero toda esta evaluación va a tener un perfil, una concepción de qué es un buen maestro. Y ahí está el gran problema, que no existe una sola definición de qué es un buen maestro. ¿Por qué? Porque hay tantas diferencias entre grupos de estudiantes, entre escuelas, entre contextos sociales, regionales, que es imposible decir, como quería hacer la SEP hace 2 años, estos 24 rasgos resumen lo que es un buen maestro. No sé si vieron por ahí un listado de 24 estándares, donde se dice implícitamente que un buen maestro es el que hace que los alumnos interactúen entre sí. Un buen maestro es el que interactúa con los alumnos. Un buen maestro es el que repite hasta que todos los alumnos han aprendido. Un buen maestro es el que, etcétera. 24 conductas que tiene que tener el profesor. Evidentemente que si va a haber una evaluación, tal día le vamos a llegar a usted con el video, la cámara de video, para ver si usted cumple con el perfil del profesor. Pues yo lo que hago es ensayar antes ante el espejo todas estas conductas, estas habilidades, y entonces se va a volver una simulación tremenda. Entonces, aquí se propone otra cosa. Proponemos una evaluación distinta, de abajo hacia arriba. Una evaluación horizontal realizada desde las propias escuelas y comunidades, desarrollada como un ejercicio dialógico a nivel de cada zona, región y entidad federativa. Una evaluación que al mismo tiempo que describe los problemas, y fíjense, describe los problemas, no busca culpables entre los maestros, no busca decir, estos maestros son buenos, estos son regulares y estos son excelentes. No, sino que se enfoca a decir, ¿qué problemas tenemos en esta escuela? ¿Qué es lo fundamental? Si luego resulta que el problema tiene que ver con los maestros, como los maestros mismos lo reconocen cuando hemos hecho experimentos con este tipo de evaluación, es decir, ellos son los primeros en decir, lo que pasa es que hay compañeros que no vienen, que llegan tarde, que no preparan sus clases, y ellos son los primeros en autocriticarse. Entonces se busca cuál es el remedio colectivo a partir del fortalecimiento de los propios colectivos de maestros a nivel de escuela para solucionar los problemas. Una evaluación que al mismo tiempo que describe los problemas, analiza los factores que los causan, los remedios que pueden darse y recoge las experiencias exitosas de maestros y escuelas para mejorar la educación. A partir de procesos de evaluación como estos,
que comprometen a estudiantes, maestros, escuelas, comunidades y autoridades. Es posible construir a nivel nacional y desde abajo políticas educativas ampliamente consensadas con los actores. Porque hay una cosa, cuando a uno le dicen, pase usted aquí al frente, lo vamos a evaluar, uno está sintiéndose en capilla. Y entonces, lo que a uno le digan, a lo que a uno le dicen, uno responde con una actitud defensiva. No es cierto, o no lo hice porque yo entendí esto, o porque no tuve tiempo, etc. Pero cuando uno mismo hace la evaluación y ya no estamos buscando culpables, sino que estamos tratando de solucionar problemas, entonces lo que vemos es que tenemos un problema y entonces, ya que lo identificamos, la tendencia normal, común, general, es a decir, bueno, ¿cómo lo resolvemos? Porque es un problema de la escuela. Habrá siempre alguien que diga, no me importa, pero en general, aquellos que se dedican al magisterio, de entrada tienen un interés en ser buenos maestros. Yo no he conocido a nadie que diga, todavía, aunque dicen que ya hay cada vez más gente que dice, bueno, pues mientras yo voy a trabajar de maestro. Pero en general, la gente que está en la normal, que se dedica al magisterio, tiene como orgullo profesional de decir, bueno, yo quiero ser un buen profesor. Entonces, eso compromete, una evaluación que yo mismo realizo, compromete a la acción. Entonces, propuestas como estas se están generando, se están discutiendo y son muy importantes. La otra consecuencia de esto que estamos viviendo hoy es que claramente esta reforma de la educación es una reforma ya deslegitimada. En otras palabras, no solo se ha conquistado con este movimiento crear una fuerza social muy importante a nivel nacional, no solo se ha logrado generar propuestas educativas distintas a las del capital humano, sino también se ha logrado descalificar. Cada día que ustedes están en un plantón, cada marcha que se realiza, es un gramo más que se agrega a la balanza de esta ley, realmente es buena o no. Y claramente se está inclinando cada vez más la balanza en el sentido de que esta es una ley tan cuestionada, una ley que no la defiende ni un señor que se llama Juan Díaz, una ley que no tiene entre el cuerpo académico de las universidades seguidores entusiastas, tiene por lo menos un silencio, pero no vemos desplegados de intelectuales y académicos diciendo esta ley es fabulosa, esta reforma va a realmente engrandecer el país. No tenemos nada de eso. Incluso hay funcionarios que prefieren no decir nada respecto de esta ley. Es una ley ya deslegitimada y como tal es una ley que no funciona como ley, porque una ley que no tiene consenso no es una ley que inspire a la acción, no es una ley que despierte las iniciativas, la creatividad y sobre todo el compromiso. Entonces, la otra secuela de este conflicto es que hoy tenemos a un gobierno entrampado. Tenemos un movimiento que crece y a un gobierno acorralado, diría yo incluso. ¿Por qué? Porque está en un dilema. Si reprime, el movimiento crece, como lo vieron aquí ustedes y como lo vimos allá en el Zócalo de la Ciudad de México. Si no reprime, el movimiento se extiende. La única opción que está manejando en este momento el gobierno así de manera intensa es tratar de convencer a nivel local, llegar a acuerdos a nivel local con las fuerzas que están en movimiento para aplacarlas. O sea, prometiéndoles que no se les va a afectar, a ellos en especial, a ustedes no se les va a pasar nada con esta ley. Fírmele por favor. No, bueno, eso es otra cosa, yo no. O sea, no pasan a concreto. O también se cambia por plazas, por recursos, como una manera de mitigar este conflicto nacional.
Lo que sí queda claro, me parece a mí, y ya con esto termino, es que la lucha por la derogación de la modificación constitucional y de las leyes secundarias, las 3 leyes, es una demanda que debe permanecer, porque eso es lo que puede permitir, en todo caso, que haya una búsqueda de una salida que el gobierno pueda darle a esta situación. ¿Cómo puede ser esta salida que podría conseguir el gobierno? Pues una salida como la que ya ha dado en la propia ley. Por ejemplo, en el caso de los colegios de bachilleres, de los CETIS, CEBETAS, etc., ahí se va a aplicar la ley del servicio profesional docente. Porque la única excepción es en el caso de las universidades autónomas. Y allí diría uno, bueno, pues hay cierta razón en que se exceptúe a las universidades autónomas. Pero quien vea el transitorio 20 de la Ley General de Servicios Profesionales, del Servicio Profesional Docente, verá que hay otra excepción. En el caso del Politécnico se dice que será aplicada toda esta ley teniendo en cuenta la normatividad interna del propio instituto. Entonces dice uno, bueno, pues si eso se aplica ahí, ¿por qué no se aplica en los colegios de bachilleres, que también tienen su normatividad? Porque fíjense, aquí no solo son los profesores de educación básica los que están en juego, también son los de ahora recién llegados a la educación obligatoria, que son los de bachilleratos, que no tienen ninguna experiencia en esto, en lo que ustedes han vivido con más intensidad, y que de repente ya son profesores de, digamos, de un nivel impartido por el Estado, y sacan de las que les cae la reforma educativa sin pensarlo a los 2 años, 1 año. Entonces, en esa línea también se puede exceptuar a los estados que tienen su propia normatividad, de tal manera que formalmente, no en un acuerdo aquí por debajo de la mesa, aquí entre amigos, etcétera, sino formalmente, el Estado diga, bueno, reconociendo la diversidad cultural, política, educativa que hay en el país, podemos ampliar este estado de, esta situación de excepción. Aprovechando las contradicciones y también las vaguedades que hay en la ley. Por ejemplo, el INE, si uno lee detenidamente el artículo 27 y el 28, en realidad no tiene facultades para evaluar. Y dice uno, ¿cómo? El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, ¿no? Se le faculta para que colabore, ofrezca información, se coordine, contribuya, pero así una facultad propia, claramente definida, en el sentido de que va a evaluar escuelas, a maestros, a estudiantes. No, lo único que puede hacer es dar lineamientos para la evaluación y dar directrices también para la evaluación. Sepa qué será eso de lineamientos y directrices, no se define, pero eso es lo único que puede hacer. ¿Y eso qué significa? Pues que va a ser la autoridad la que evalúe. Pero ¿cómo? Si se supone que el INE